Mi querido Toño, hay que hablar de este tema también que es importantísimo, es relevante. Acabo de conseguir el comunicado de prensa, el comunicado del gobierno de México, luego de que se anunciara por parte de la Secretaría de la Función Pública suspensión a la empresa de León Bartlett, del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Para aquellos que piensan que la cuarta transformación es lo mismo de pasados sexenios, pues vaya ejemplo que pone la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, mi querido Toño, con esto que voy a leer, porque se trata del hijo de uno de los hombres pues más señalados, más cuestionados, y al que no le van a pasar esto de los ventiladores para el IMSS en Hidalgo. Y queda claro, queda establecido que no hay tolerancia para lo que huele a corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si ahora los panistas, los perredistas, los de Movimiento Paniaguado, como les llama el diputado Gerardo Fernández Noroña, también le dan vuelo a esta resolución de la Secretaría de la Función Pública en torno al hijo del poderoso Manuel Bartlett. Ahí les va. No se permitirá que empresas privadas lucren indebidamente con la emergencia sanitaria. Comunicado 056, diagonal 2020. Ciudad de México, a 6 de julio de 2020. A lo largo de la pandemia se han supervisado más de 2,000 procesos de contratación en el sector salud para asegurar que la emergencia no se utilice como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México. La secretaria de la Función Pública, la doctora Irmeréndira Sandoval, agradece las denuncias ciudadanas y ratifica su compromiso con la política de cero tolerancia frente a cualquier práctica de abuso o corrupción en las contrataciones públicas. La Función Pública comunica hoy a través del Diario Oficial de la Federación sobre 2 inhabilitaciones a la empresa Cyber Robotic Solutions, la de León Krause, están igual, la de León Bartlett, no León Krause, no se vaya a enojar después y me vaya a querer demandar, pero no, León Bartlett, el hijo del titular, del director de la Comisión Federal de Electricidad, por 24 y 27 meses respectivamente, así como 2 multas que suman más de 2 millones de pesos. Se informa que también se han suspendido a 4 servidores públicos adscritos al IMSS Hidalgo por su posible complicidad con las acciones irregulares de la empresa sancionada. Y me gustaría leer el comunicado, Toño, porque es importante. Este caso es relevante. Miren, si se llega a esta resolución por las denuncias de Xóchitl Gálvez y los panistas, deberían de reconocer a la Función Pública. Si se llega a esto por las investigaciones periodísticas, deberían de reconocerlo. El resultado es el que importa, que no se solapa la corrupción. La Secretaría de la Función Pública asume su responsabilidad como garante de la legalidad y de la probidad en el servicio público. La titular de la dependencia, Irmeréndira Sandoval, señaló que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de 2,000 procesos de contratación en el sector salud y se continuará con esta revisión escrupulosa para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México. Este gobierno auspicia el derecho de todas las personas a los servicios de salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro. A lo largo de la pandemia, el gobierno federal ha adquirido bienes en los mercados nacional e internacionales a precios sumamente competitivos, incluso ante las dificultades causadas por un incremento exorbitante en la demanda global por material y equipamiento médico. Desafortunadamente también se han identificado prácticas que se alejan de la nueva ética pública, sobre todo por parte de algunos proveedores del sector privado que siguen con vicios aprendidos durante el viejo régimen. Nuestro trabajo, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es identificar esas acciones y castigarlas. En esta administración ya no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad o el influyentismo, afirmó la secretaria Irmeréndira Sandoval. En seguimiento a ese compromiso y en estricto cumplimiento a la ley, la Función Pública informa que hoy se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los circulares 10 diagonal 2020, 11 diagonal 2020, por medio de las cuales se informa con respecto a 2 inhabilitaciones
a Cyber Robotics Solutions SADCB por 24 y 27 meses respectivamente, así como 2 multas que suman más de 2 millones de pesos a la misma empresa. El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa hoy inhabilitada, misma que no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de COVID-19 en Hidalgo. Las oportunas acciones de la Secretaría de la Función Pública evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades. 1. El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra en el mismo momento de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del gobierno federal. 2. La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en ese estado, así que la justificación de entrega inmediata resultó insostenible. 3. La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia. 4. Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron, escuchen bien esto, se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado. 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de la Función Pública actuó de inmediato frente a esta situación y como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo del 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado. Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes como el icónico Fobaproa, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario. Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la Secretaría de la Función Pública también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición. Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la Función Pública ordenó como medida cautelar, en estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la inmediata suspensión de 4 servidores públicos investigados adscritos al órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Hidalgo. Informamos que ya se han concluido todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente. Con las acciones anunciadas hoy por la Función Pública se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos, señaló Imeréndira Sandoval. Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público, aseveró. Finalmente, la Secretaría de la Función Pública agradece la activa participación de la sociedad en el combate a la corrupción e informa que desde el 27 de febrero que se confirmó el primer caso positivo de COVID-19, ha recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias. Todas han sido atendidas y que seguirán atendiendo de manera inmediata para esclarecer los hechos y determinar en su caso las sanciones que correspondan. Muchos van a criticarnos por leer el comunicado completo, Toño, pero yo no quiero faltarle al proceso y no quiero hacer un juicio que no esté apegado a lo que dice la autoridad, pero ya que he leído el comunicado, ahora sí van mis opiniones. ¿Qué hijo de la chingada resultó León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad? Sobre todo, deja tú, sí está cabrón lo del sobreprecio, sí estuvo cabrón que entregara tarde lo que prometió, lo que había dicho que tenían a disposición inmediata, pero esto, cabrón, ni uno solo de los 20 equipos entregados
cumplió con las especificaciones técnicas contratadas, se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS. Chíngate esa, Toño. Sí, no, es algo absolutamente terrible. Cómo es que, fíjate, estamos hablando de personajes que pertenecen a esa esfera del poder. Aquí generalmente hablamos de esos que siempre han tenido todas los privilegios, las oportunidades, y uno de esos es Leon Bartlett, Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett. Esa es la realidad. Aquí es parejo con todos. Es un tipo que tiene esta empresa, Cyber Robotic Solutions, y que ahora, según la función pública, vendió ventiladores rotos, viejos y usados, y acuérdese la investigación a sobreprecio. Eso es lo peor de todo. Imagínense, ventiladores que se necesitan para combatir al coronavirus, para personas que puedan sobrevivir, que tengan ese respirador dentro de ellos y que estaban rotos, que estaban viejos, que estaban usados. A lo mejor uno de esos no hubiera funcionado. Esto es verdaderamente despreciable lo que ocurre, Vicente Serrano, público consentidor, con este sujeto. Aquí es parejo para todos. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa de todo esto? Que mucha gente, los leo en las redes sociales, dicen, bueno, pero Bartlett está haciendo algo muy bueno por la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, Manuel Bartlett tuvo una situación, un paso terrible en la Secretaría de Gobernación cuando todavía se hablaba de esos sótanos. Él es uno de los artífices de la caída del sistema y etcétera, pero está haciendo algo muy bueno con la Comisión Federal de Electricidad. Yo insisto. Pero Toño, Toño. Queremos, te escucho, Toño, Vicente. Pero Toño, ¿qué tiene que ver, y no lo estoy defendiendo, pues, tienes toda la razón y quiero escuchar la pregunta, pero ¿qué tiene que ver el director de la Comisión Federal de Electricidad con lo que hace su hijo? Como dijo Manuel Bartlett, ya está grandecito, que él responda. ¿Tú crees que León Manuel Bartlett, nomás de buenas a primeras, nació en una cuna pobre y echándole ganas en la vida consiguió establecer su empresa Cyber Robotic Solutions? No, pero ocurre en el gobierno de López Obrador, ya viene desde años construida. Y lo más importante es que en este gobierno queda demostrado, ya no se solapan estas chingaderas. Y si a Manuel Bartlett no le gusta como la cuarta transformación ha tratado a su hijo, que también le llegue, porque ¿qué vamos a hacer? Ni modo que estemos supeditados a lo que vaya a decir el papá. Pues no, aquí se cuadran todos o que se vayan. No, y es que, a ver, la gente cree que tenemos algo personal con Manuel Bartlett. Lo personal que tendríamos con él es esta caída del sistema, su paso por la Secretaría de Gobernación, las acusaciones en su contra. Eso es lo que tendríamos en contra de él. En efecto, como menciona Vicente Serrano, una cosa es el hijo, otra cosa es el padre. Sin embargo, sí sigue siendo el padre. Sin embargo, sí pudo prestarse para golpear al presidente López Obrador el hecho de que un familiar de uno de sus funcionarios de más alto nivel, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, estuviera involucrado en un escandalazo de esto. Esto, señoras y señores, usted que defiende a Manuel Bartlett y que también está con el gobierno del presidente López Obrador, esta situación sirvió para golpear al presidente López Obrador, sirvió para golpear a la Cuarta Transformación, y es una Cuarta Transformación a la que nosotros le exigimos que no exista la corrupción más, que no existan amiguismos ni compadrazgos. Obviamente alza muchas cejas que se trate del hijo de Manuel Bartlett. Por eso lo estoy planteando aquí, por eso lo plantea también Vicente Serrano. Es el hijo de Manuel Bartlett el que está en esta problemática a la que nos estamos enfrentando. La pregunta sigue siendo esa, la que quería hacer yo. Manuel Bartlett podrá estar haciendo un gran trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, pero verdaderamente necesitamos traer al hombre lobo para acabar con Drácula, por hacer un eufemismo ahí. Necesitamos de un monstruo para vencer a otro monstruo. No deberíamos estar evitando que el presidente de la República, que él sí no tiene pero ni una pizca de corrupción en su haber, no se la han encontrado, no lo hemos encontrado nosotros los periodistas, esté expuesto a sujetos como Manuel Bartlett. Pues es una buena pregunta, está para el debate.